Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Continuando con los temas de la Academia de Cirugía de INSNet, vamos a hablar acerca de uno de los temas importantes de la patología pulmonar, que son las malformaciones congénitas de la vía respiratoria. Y dentro de ellas tenemos lo que es el secuestro pulmonar y la enfermedad adenomatoidea quística, por lo cual esperamos contribuir para conocer un poco más acerca de la fisiopatología de estas enfermedades. Bueno, el secuestro pulmonar es una anomalía en la que el tejido pulmonar no funcional no está en continuidad normal con el árbol traqueobronquial nativo y va a tener un suministro de sangre de la circulación sistémica. Los secuestros van a representar aproximadamente el 6% de las malformaciones pulmonares congénitas. Y vamos a encontrar que se dividen en dos tipos principales, que son el intralobar y el extralobar. El término secuestro fue descrito inicialmente por el Dr. Price en 1946. Price describió tres tipos de anomalías intralobares basadas en la distribución aberrante de la arteria sistémica. En el tipo 1, la arteria anómala suministra tejido pulmonar funcional que se comunica con el árbol traqueobronquial. En el tipo 2, la arteria suministra tejido pulmonar normal, así como tejido no funcional y no comunicativo. Y en el tipo 3, la arteria anómala suministra el pulmón, que está aislado del árbol traqueobronquial. El tejido pulmonar anormal se encuentra dentro de la pleura visceral de un lóbulo pulmonar en la variedad intralobar, mientras que la forma extralobar tiene su propia pleura visceral. En hasta un 25% de los casos, el secuestro extralobar se drena parcialmente a través de las venas pulmonares. El secuestro extralobar se encuentra típicamente en el receso costodiafragmático posterior izquierdo entre el lóbulo inferior y el hemidiafragma en un 80% de los casos. Los secuestros extralobares se producen por debajo del diafragma en lugares incluso suprarrenales en el 10 y 15% de los casos, con un diagnóstico diferencial de un neuroblastoma, o puede también estar asociado con un paciente que pueda cursar con una hemorragia suprarrenal. En raras ocasiones el secuestro puede presentarse como una masa mediastinal o pericárdica. El drenaje venoso del tipo extralobar suele estar en las venas sistémicas a través de lo que es el sistema ácigos, hemiácigos o la cava superior, mientras que el tipo intralobar va a drenar en el atrio izquierdo a través de las venas pulmonares. En muchos casos, la distinción entre las variedades intralobar y extralobar puede no ser clara, con presencia de un tipo mixto de drenaje venoso a las circulaciones pulmonares y sistémicas. El espectro de secuestro incluye todas las anomalías en las que existe una conexión anormal entre uno o varios de los cuatro componentes importantes del tejido pulmonar: las vías respiratorias, traqueobronquiales, el parénquima pulmonar y el suministro arterial y o el drenaje venoso. En cuanto a la presentación clínica, encontramos que los pacientes con secuestro intralobar generalmente se presentan a finales de la adolescencia o la edad adulta temprana, con episodios recurrentes de tos productiva y fiebre debido a una infección. La mitad de todos los pacientes son diagnosticados después de la edad de 20 años. Los sexos masculino y femenino se ven igualmente afectados, y en el secuestro extralobar ocurre con más frecuencia en el sexo masculino, con una proporción de 4:1. Los pacientes suelen tener síntomas durante los primeros meses de vida, a menudo con dificultad respiratoria y dificultad de la alimentación. Y las anomalías congénitas asociadas son muy comunes, siendo la más común de ellas la hernia diafragmática congénita.
Bueno, en esta imagen lo que se muestra es el caso de un paciente de 11 años que presentaba infecciones recurrentes a nivel respiratorio. En la radiografía inicial, en la letra A, se observa una opacidad mal definida en la región parailiar izquierda. Y en la radiografía repetida digital en B, después de 5 meses, se muestra la persistencia de la opacidad parailiar izquierda, que se extiende a la región retrocardíaca, que se indica con la flecha más larga. Posteriormente se le realizó una tomografía contrastada que muestra una opacidad heterogénea en el lóbulo inferior izquierdo que se extiende a la ubicación parailiar con una formación de quiste que se ve en D, y en E se observa también una calcificación que se muestra ahí señalado con la flecha, y en la angiografía pues en F y en D con una canulación selectiva se muestra la arteria derivada de la aorta torácica. En esta otra imagen es el caso de un hombre de 21 años que presentó datos de una hemoptisis recurrente. En la radiografía de tórax, en la letra A, se muestra una lesión cavitaria en la zona inferior del lado derecho, en el lugar retrocardíaco, que se señala ahí con las flechas. Y en la imagen de tomografía axial, en ventana pulmonar, se muestra una cavidad grande de paredes delgadas con múltiples septos y un nivel de líquido y aire en el segmento basal medio del lóbulo inferior derecho, que se señala ahí con flecha. Y la imagen de la angiografía en C y D muestra una arteria aberrante que surge de la aorta y que suministra el flujo a la lesión quística. En esta imagen de angiotomografía computarizada tenemos un paciente de 7 años en el cual se muestra el origen de una arteria sistémica aberrante a partir de la aorta. La imagen se ve en A con una flecha única que suministra un segmento secuestrado en el lóbulo inferior del lado derecho, y en B el drenaje venoso de la lesión a través de la vena pulmonar en el atrio izquierdo, que son características clásicas del secuestro intralobar. Y en esta imagen de resonancia magnética, lo que observamos es el suministro de sangre que viene a través de la aorta y que va hacia lo que es el lóbulo inferior del lado izquierdo, con un drenaje venoso que se ve en la figura D del sistema hemiácigos del lado izquierdo. En cuanto al tratamiento de esta patología, la resección quirúrgica sigue siendo el tratamiento de elección para el secuestro pulmonar. Por lo general, la cirugía es necesaria ya que la infección va a ocurrir casi universalmente si no se extirpa el pulmón anormal. La toracotomía generalmente se lleva a cabo, aunque también se ha intentado procedimientos toracoscópicos, y la lobectomía mediante cirugía toracoscópica asistida por video se ha utilizado con éxito para tratar el secuestro intralobar. Se ha sugerido también la embolización del vaso anómalo para el tratamiento del secuestro pulmonar extralobar, y también se ha utilizado en los casos tipo 1 de Price. La embolización preoperatoria, también electiva, se ha descrito antes de la resección del secuestro pulmonar intralobar. Y en esta imagen perioperatoria de uno de los casos que señalamos, se observa una gran arteria aberrante que está señalada con una flecha gruesa, que se ve que surge de la aorta, que tiene la letra A, que se expone después de retraer el corazón, ahí con la letra H, y el hemidiafragma izquierdo, que tiene la letra D.
La vena de drenaje que se observa ahí señalado con la flecha delgada se ve medial al segmento anormal del pulmón que tiene la letra L. Bueno, continuando con lo que es malformación adenomatoide quística congénita pulmonar, también conocida como hiperplasia pulmonar adenomatoide, pues es una lesión amartomatosa donde existe un incremento adenomatoide de las estructuras que configuran el árbol respiratorio terminal. Tenemos diferentes clasificaciones para esta entidad y pues merece especial atención la propuesta por Stoker y colaboradores que tiene en cuenta el tamaño de los quistes, la extensión del tejido pulmonar afectado y las características histológicas. Otros autores prefieren hacer una clasificación más simplista y dividen el cuadro en tres variedades que son quística, sólida y mixta. Y bueno, aquí mostramos lo que es la clasificación de Stoker. Se clasifica en tipo 0, tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Por orden de frecuencia, la más importante pues es la tipo 1 con más del 65%, con un diámetro máximo de 10 centímetros. Las células epiteliales corresponden a tejido ciliado pseudoestratificado columnar alto con células mucosas en un 33%, un 5 a 10% de cartílago y músculo estriado pues no lo presenta. Estas malformaciones pueden asociarse con otro tipo de problemas congénitos como lo es el secuestro pulmonar y a diferentes tipos de tumores. En cuanto al secuestro pulmonar, pues se menciona aquí una incidencia de 0.15 a 6% de las malformaciones pulmonares y viene definida como una masa de tejido pulmonar anormal que no se comunica con el árbol traqueobronquial y es irrigada por una arteria sistémica anómala, solo para recordarlo. En cuanto a las manifestaciones clínicas, desde el punto de vista clínico, esta patología puede manifestarse en el periodo neonatal con dificultad respiratoria inmediata o permanecer asintomática y ser un hallazgo casual en una radiografía de tórax. A pesar de la escasa prevalencia en la edad infantil y adulta, se describen casos de pacientes con neumonías a repetición, neumotórax espontáneo, bronquitis obstructiva o dolor torácico debido a la existencia de este tipo de malformación. Cuando se diagnostica durante la gestación, el principal problema va a residir en el tamaño de la lesión. Si la lesión es muy grande, puede provocar desplazamiento del mediastino, compresión del esófago, polidrapnios y finalmente hidrops fetal. Esto pues va a poner en peligro la vida del futuro recién nacido. Y tras el nacimiento, la inestabilidad respiratoria por el gran tamaño de la lesión, el riesgo de neumonías de repetición y la posibilidad de futura degeneración maligna también se va a ver con una tasa anual del 3%. En cuanto al diagnóstico, podemos encontrar que este se puede hacer mediante ecografía en el segundo trimestre del embarazo y es aconsejable confirmarlo con una resonancia magnética fetal que identifica pues con más precisión las estructuras anatómicas afectadas y evalúa la coexistencia de otras anomalías congénitas asociadas. Típicamente estas lesiones presentan un incremento del tamaño con un pico máximo a las 28 semanas con estabilización e incluso una regresión posterior, estimándose un 15% de los casos con desaparición de la malformación intraútero durante el tercer trimestre. Ya en el periodo postnatal, pues la radiografía de tórax puede mostrar varios tipos de lesiones, siendo la más frecuente pues las imágenes quísticas. La TAC de tórax confirma el diagnóstico, la extensión de la lesión y su asociación con otras malformaciones no pulmonares y permite diferenciarla de otras anomalías como el secuestro pulmonar, el quiste broncogénico, el enfisema lobar congénito o los neumatoceles y las bronquiectasias. Y la angioresonancia pues determina la dependencia vascular de la lesión y ambas técnicas pues son de gran utilidad de cara a la futura cirugía.
En estas radiografías PA y lateral de un paciente que refiere dolor de características pleuríticas, en el hemotórax izquierdo y con disnea progresiva de un mes de evolución, vamos a identificar una masa redondeada, bien definida y predominantemente quística con contenido aéreo en el lóbulo inferior izquierdo. Nótese el pequeño nivel hidroaéreo en su interior que está mostrado con las flechas. Y la cirugía pues confirmó una malformación adenomatoidea quística tipo 1. En esta otra imagen, con una radiografía PA y lateral de tórax de una mujer de 42 años, fumadora y que se encontraba asintomática, se identificó una masa quística de bordes bien definidos en el lóbulo inferior del lado derecho. En este caso, pues no se identifica un nivel hidroaéreo existiendo únicamente aire en el interior de la misma. En esta tomografía de tórax sin contraste intravenoso de la paciente de la figura 2, donde se evidencia la naturaleza quística aérea de la lesión pulmonar, la cual corresponde a una pared muy fina de una superficie levemente irregular. Tras el tratamiento quirúrgico se encontró que era una malformación tipo 1. Vean en esta radiografía también PA lateral de tórax de una mujer de 35 años con una clínica de hemoptisis. Se observa una lesión multiquística del lóbulo inferior izquierdo con septos finos, con bordes bien definidos, sin complicaciones asociadas. Aquí vemos una reconstrucción coronal, vean, del mismo paciente de la figura anterior, donde se observa la lesión del lóbulo inferior izquierdo. Y en esta imagen vemos el resultado de la pieza quirúrgica con los múltiples quistes. En el manejo postnatal existen dos tendencias. Por una parte, un tratamiento conservador que se dirige a pacientes asintomáticos. En ellos se pueden hacer controles seriados de las lesiones para determinar si puede existir una degeneración maligna. El tratamiento quirúrgico se reserva para los pacientes con sintomatología o complicaciones postnatales, aunque existen autores que defienden la cirugía en forma universal e incluso precoz, a pesar de que el paciente permanezca asintomático, dadas las posibles complicaciones. El tipo de resección depende del tamaño de las lesiones, habiéndose encontrado resultados similares en cuanto a supervivencia y complicaciones con lobectomía versus segmentectomía en lesiones de pequeño tamaño. El tipo de abordaje suele ser la toracotomía, aunque se describen buenos resultados en lesiones de pequeño tamaño con videotoracoscopía. En el caso de identificarse una arteria nutricia de la lesión proveniente de la aorta, el tratamiento actual es la ablación láser del vaso nutricio. En caso de no identificarse algún vaso nutricio y ante la presencia de un quiste dominante, se plantea la opción de una derivación toracoamniótica. Aunque la evidencia no es consistente, en los casos de lesión microquística se puede administrar betametasona a dosis de maduración pulmonar estándar, y en la variedad microquística severa se han comunicado algunos casos aislados de escleroterapia percutánea intralesional guiada con ecografía de la lesión, con etanolamina o polidocanol. Sin embargo, no está demostrada la efectividad de esta terapia en series mayores y las complicaciones pueden ser severas. Bueno, una patología interesante, el secuestro pulmonar y la malformación adenomatoidea quística. Les agradezco mucho su atención y esperamos completar la serie con la revisión que vamos a hacer el día viernes. Les agradezco mucho su atención y saludos a todos.